En los debates de izquierda es común que nos encontremos con la polémica sobre la coordinación u oposición entre la lucha de clases y las luchas contra el sexismo, el racismo, el ecologismo, ¿no? O cualquier otra forma de opresión y de discriminación, ¿no? En términos de caricaturescos, ¿no? Tendríamos por un lado la postura marxista intransigente, por decirlo así, o cuadrada. Alguna gente dice ortodoxa, pero yo me llamo ortodoxo y no me siento afín a esta postura, pues, ¿no? Bueno, esa postura intransigente y cuadrada diría que mientras no se supere el capitalismo por vía de la lucha de clases, el resto de demandas serían pues burguesas, ¿no? En el sentido de que, o reformistas, pues, ¿no? En el sentido de que, o bien, de que buscarían la integración de la sociedad civil y por esta vía la más densa conformación de la sociedad capitalista, o bien en el sentido de que en momentos de coyuntura, ¿no? Podría llegar a presentarse la disyuntiva entre el desahogo de una agenda, ¿no? La de la lucha contra el sexismo, por ejemplo, en detrimento de otra agenda, ¿no? Esta última circunstancia es menos teórica y por lo tanto cabría abordarla de manera casuística. Entonces no es esa circunstancia a la que nos vamos a referir hoy, ¿no? Pero bueno, quisiera que hoy nos concentráramos en el planteamiento específico que el filósofo, famoso filósofo esloveno Slavoj Žižek tiene al respecto, ¿no? Breaking the laws, disturbing proper relations, and so on, and so on, and so on. Surfing, buying, watching TV, and so on. Good life, happiness, and so on, and so on. No. Y para discutir esa cuestión, pues me acompaña como siempre aquí mi querido colega Pablo. ¿Cómo estás, Pablo? Hola a todos. Muchas gracias, Yankel. Y pues sí, una vez más se reúne esta máquina de crítica de la economía política a discutir temas que creemos que son no solamente relevantes por, digamos, las diferentes coyunturas por las cuales está atravesando la política nacional e internacional, sino que también porque a final de cuentas, como dice Yankel, se ha difundido mucho esta posición como marxista recalcitrante, intransigente, anquilosada, que yo también discrepo con que sea ortodoxa. De hecho, yo pienso que si uno es ortodoxo en marxismo, tendría que desechar esa postura, y es un poco de lo que creo que vamos a discutir el día de hoy, y que por desgracia se ha hecho popular, es a lo que me quiero, es lo que quiero decir, y que creo que vale mucho la pena que se discuta cómo puede existir una postura distinta, desde un marxismo distinto, desde un marxismo no solamente crítico, sino también materialista e histórico, ¿no? Entonces, quiero agradecer a todas, todos los que se acerquen el día de hoy a escucharnos, los que nos encuentren en Facebook, perdón, en YouTube. Hagan el favor de darnos un like, compartir este video, dejarnos sus comentarios, siempre muy apreciados. Nos da mucho gusto leer siempre lo que tengan que decirnos y estoy seguro que este video va a dar muchísimo que decir. Entonces, cualquier comentario, duda, pregunta, insulto será bienvenido, ¿no? Y fuera de eso, suscríbanse, como ya dije, al YouTube y a todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en cualquier sitio donde nos encuentren. Y bueno, pues si se quedaron hasta aquí en el video, bienvenidos sean, tomen asiento y vamos a discutir. Exactamente, bueno, esto es Parelio, un podcast de teoría crítica y crítica de la economía política y yo soy Yankel. Y bueno, pues comenzamos. Bueno, pues como les decía, hoy vamos a reflexionar sobre el argumento que a propósito de este debate hiciera Slavoj Žižek, ¿no? En el año 2000, en el contexto de su diálogo con Ernesto Laclau y Judith Butler. Žižek es alumno de Laclau, ¿no? Por si alguien no sabe, es alumno de Laclau. Después se distanció muchísimo cuando giró hacia el marxismo y estos diálogos pues son sintomáticos de ese giro hacia el marxismo por parte de Žižek, que creo que estuvo más marcado en el libro este del espinoso sujeto. Bueno, entonces el diálogo está compilado en un libro que se llama Contingencia, Hegemonía y Universalidad, Diálogos Contemporáneos en la Izquierda, que está traducido
por el Fondo de Cultura Económica. Entonces hay una versión en español. Y el texto es, por supuesto, más amplio y rico en temas y los invitamos a que lo revisen, ¿no? Es un diálogo donde la Clau plantea un argumento, Zizek, Butler, y luego se contestan y se hacen preguntas entre sí, entonces bastante interesante, ¿no? Sin embargo, como les comentaba, solo vamos a retomar algunas ideas que Zizek presenta sobre la disyuntiva entre la lucha de clases y la diversidad de movimientos sociales, de manera que el planteamiento de Zizek será solamente, digamos, el pretexto o la ocasión para abrir un diálogo, no solo entre Pablo y yo, sino con todas y todos ustedes al respecto, ¿no? Que yo sé que es un tema candente, ¿no? Y que llama mucho la atención, entonces, e importante, no solo es que llame mucho la atención, sino que es de suyo políticamente y teóricamente importante, ¿no? Entonces, bueno, si mi colega aquí está de acuerdo, voy a presentar resumidamente la postura de Zizek para después, con base en ella, pues, abrir el diálogo, ¿no? Nada más mencionar, Ujú, antes de que continúe, Yankel, que, digo, en una especie como de nota al margen de todo esto, a mí me gustó muchísimo la dinámica que utilizan los tres en el libro, ¿no? ujú, Como diálogos me hace muy bueno. Y sí los invitamos a todos a que pues le den una checada de libros, estén interesados en este tipo de temas, porque realmente es algo que eh, creo que lo hemos hablado un poco ya en el pasado, en nuestro curso sobre la Sagrada Familia, que también vayan a verlo. Pero ciertos fenómenos de opinión pública parecen estar en peligro de extinción. Y uno ujú, de ellos yo creo que es este tipo de debates, ¿no? Este tipo de debates públicos entre, pues, gente que podríamos llamar intelectuales. De por sí, la figura del intelectual como sujeto sociológico, como fenómeno antropológico, también está en vías de desaparición. Hay otras figuras que lo están reemplazando, como los influencers y cosas así. Pero en aquel distante año 2000, donde todavía existían los intelectuales públicos y donde todavía existía el debate, pues muy interesante que se organice un diálogo entre tres sujetos con posturas pues particularmente distintas unos de otros, dispuestos al diálogo, ¿no? Y que hagan este ejercicio que describió Yankel, me parece buenísimo y yo creo que esa clase de espíritu de debate es el que intentamos fomentar aquí en Parelio. Entonces, que esa invitación que extendió Yankel a que discutamos y dialogamos entre todos no quede en balde. Yo creo que sí va a ser uno de los temas donde más polémica puede existir. Entonces esperamos que sí haya comentarios. sí, estoy sonriendo porque me quedé pensando que Rusarín es quien viene a sustituir a Zizek. Están Yo chocando. lo que estoy diciendo es que la constitución o la creación de un significado es estética contingente y la relación material entre las variables que producen un efecto sí tiene algo de natural necesario. No, Yo tampoco lo. no sé qué estás tratando de decir, tampoco güey. sé. Hay Estoy ahí bromeando muchas nomás. cosas. En fin, bueno, el texto de Zizek lleva por título, son dos textos de cada uno, porque está su planteamiento y luego las respuestas que se hacen, ¿no? Entonces el primer texto de Zizek, que es como el planteamiento primero que hace, pues sí, lleva por título Lucha de clases o posmodernismo en pregunta y dice, sí, por favor, o sea, como diciendo que las dos cosas, ¿no? Eh, con lo que de inmediato trata de decirnos que la disyuntiva entre la lucha de clases y la diversidad de luchas sociales basada en la pluralidad de identidades, esa disyuntiva es una falsa disyuntiva, ¿no? Digamos que esa es como la tesis central, lo cual, digamos, como por sentido común, todo el mundo podría estar como de acuerdo, ¿no? Eh, Sin embargo, vamos a ver por qué se llega a plantear esa disyuntiva y cómo y cuál es la explicación que Zizek ofrece al respecto. Ahora, voy a explicar un poquito más del contexto que este planteamiento tiene con la Clau. No solo porque conozco a la Clau, ya Judith Butler no la conozco tanto y no me siento en capacidad como de explicarlo, sino porque el mismo Zizek tiene mucha herencia a la Clau. Entonces, eh, se ve en la terminología y se ve en el planteamiento que es un desarrollo que hace sobre la teoría de la Clau, ¿no? Bueno, entonces, a Zizek, a pesar de que rechaza la existencia o la legitimidad de esta disyuntiva, de todas formas le preocupa que la elección a favor de las demandas progresistas comprometa
minusvalore u olvide por completo la misión anticapitalista, ¿no? En este sentido, su preocupación seguiría encontrándose en el marco de la postura cuadrada, ¿no? Si se quiere decir, en el sentido que sin el enfoque capitalista, el resto de demandas sociales se vuelve para Zizek, o se volvería para Zizek, puramente reformista o integracionista, ¿no? O conformista también podría decirse. Ahora, las premisas sobre las que sustenta este planteamiento son más elaboradas. Por un lado, se trata de una crítica a la crítica del esencialismo de clase por parte de Ernesto Laclau. Recordemos que, de acuerdo con Laclau, el marxismo creería que la posición de los trabajadores en el proceso de producción, en la medida en que entran en conflicto con la patronal capitalista, los facultaría no solo para oponerse al capital, sino para dirigir una revolución social contra el capitalismo en general a favor del socialismo, ¿no? O sea, esa es la interpretación que Laclau tiene de lo que sería el esencialismo de clase en el marxismo. No es la postura de Laclau. Obviamente Laclau critica esa presunta postura. Para Laclau la postura es esencialista porque pareciera que para el marxismo tal interés y misión política del proletariado se encuentra inscrito en su ser, pues, ¿no? Independientemente de las circunstancias políticas en las que se desenvuelva la organización y la lucha política. El proletariado, pues, no está destinado, según Laclau, ni se encuentra a priori facultado para dirigir la revolución social hacia el socialismo. Por contraste, ¿no? El proletariado solo puede llevar a cabo esta tarea si logra conquistar la hegemonía, y este término es clave, la hegemonía de las luchas sociales, de la diversidad de luchas sociales, de demandas sociales. Esto no significa que el proletariado deba convencer a todos de que su causa es la causa de todos, sino significa primordialmente que el proletariado logre demostrar que su causa es capaz de canalizar la diversidad de intereses de las diversas luchas sociales, ¿no? Feministas, antirracistas, etc. O que es capaz, pues, de servir de equivalente para una cadena heterogénea de demandas sociales. Esto de equivalencia también es un término importante técnico, ¿no? En Laclau. Pero esto pone de relieve para Laclau que cualquier agente político puede potencialmente hacerse con la hegemonía. O sea, si el proletariado para conseguir su misión puede hacerse con la hegemonía, también lo puede hacer cualquier otro agente. O sea, el proletariado no tiene ningún privilegio ontológico, según Laclau, para la realización de esta tarea de hegemonizar. Y pues también significa que la lucha anticapitalista no es el único término que puede servir para volver conmensurables las distintas demandas sociales. Es decir, no es el único equivalente político que puede establecer una cadena de equivalencias, pues, ¿no? Este planteamiento era especialmente importante cuando se trataba de discutir si la lucha por el socialismo debía esperar a que fuese dirigida por la clase proletaria o si en cambio esa lucha podría ser provocada y dirigida, por ejemplo, por la clase campesina en los países del tercer mundo, ¿no? Pero también es relevante para Laclau en un escenario, diríamos, postmoderno, ¿no? Postfordista, donde la proliferación de clases y agentes sociales, ¿no? Él le llama de posiciones de sujeto, vuelve menos verosímil el privilegio de ningún agente como eje articulador de la lucha política en general, ¿no? Entonces, para Laclau, esto no significa necesariamente renunciar a la lucha por la hegemonía ni al antagonismo social, o sea, toda esta diversidad, ¿no? Y optar por la dispersión de luchas políticas, ¿no? Significa simplemente que la totalidad de las demandas sociales no puede ser reducida a la posición de alguna de ellas como postura privilegiada o esencial. De manera que para Laclau no es posible decir cosas como que, y estas son frases comunes que encontramos en los debates, no es posible decir cosas como que las luchas feministas, antirracistas, ecologistas, por la diversidad sexual, etcétera, son luchas en última instancia anticapitalistas. O lo mismo valdría en los demás casos, ¿no? Por ejemplo, tampoco sería posible decir que la lucha contra el capitalismo es en última instancia una lucha contra el patriarcado, ¿no?
Es decir, ninguna demanda social puede reclamar que tiene la esencia o, o que es consciente o que sus demandas atacan lo que en última instancia es la causa del resto, ¿no? Así como si tratara de una matriz de la cual pudieran derivar las demás, ¿no? Eh, Eso es lo que la Clau entiende como esencialismo, ¿no? Que existe una posición de sujeto privilegiada tal que a ella se pueden reducir o se pudieran reducir el resto de demandas como si fueran efectos o especies de esa demanda, ¿no? Bueno, no obstante, y a pesar de que ninguna demanda puede representar la totalidad de la sociedad, en calidad de esencia de todo conflicto político, sí es posible en cualquier caso, o más bien, sí es posible que cualquier demanda sirva de principio de unificación cuando la lucha popular antagónica es necesaria. Este principio no es simbólico en el sentido de que la parte haga las veces del todo, sino que se trata de una demanda que se ha convertido en un significante vacío, sobre el cual el resto puede encontrar una traducción. En este sentido es que la totalidad social, a pesar de ser irrepresentable, puede ser aludida tropológicamente o metafóricamente, pues, por vía de una demanda que se ha vuelto hegemónica en cuanto significante vacío para el resto. Esto, aunque es suena un poco enredado, lo único que quiere decir es que hay demandas, consignas, ¿no? Por ejemplo, la lucha por el agua, qué sé yo, que debido a su generalidad, a su eco, a su alcance, a su repercusión, pueden servir de consignas en torno a las cuales también se agrupen otras demandas políticas, ¿no? Y entonces la demanda en sí se vuelve como ya no solo la demanda específica, ya no solo en relación con el contenido, sino que su relevancia se vuelve o radica en que logra unificar muchísimos intereses, ¿no? Aunque ya no sean directamente en relación con la demanda en particular, el enunciado de la demanda logra convocar a mucha gente, pues, ¿no? Entonces por eso le dice significante vacío, es decir, ya no es relevante el significado, sino que ese significante puede llenarse con varios significados, ¿no? Es un poco lo que dice la Clau. Ahora, bueno, hasta aquí un poco el planteamiento de la Clau. No sé si Pablo tenga alguna duda o quiera hacer comentario porque voy a seguir con Gigi. Es importante también recalcar el momento histórico en el cual se están escribiendo estos debates, ¿no? Porque es un debate que va mucho más allá de Butler, Laclau y Zizek, debido a que, como mencionaba hace rato, están escribiendo en el año 2000, que es no solamente una década después de la caída del socialismo real, del bloque soviético, de lo que sería visto en términos generales como un proyecto socialista de construcción del socialismo en términos de acción estatal, y que por lo tanto significa este momento un momento de repliegue de la lucha proletaria del escenario mundial, ¿no? En el 2000, no solamente por el desgaste, digámosle, normal que sufrió las luchas proletarias en Occidente durante todo el siglo XX y que se intensificaron a partir de la segunda mitad del siglo XX con la Guerra Fría, en este momento las luchas proletarias ya se encontraban en un punto, digamos, contra las cuerdas. El neoliberalismo estaba en el momento reinante estaba en su apogeo literalmente en los años 90 y 2000. Literalmente había eliminado a su enemigo mortal, el socialismo. Entonces, tenemos una derrota en la clase obrera, tanto en la práctica política real, en las organizaciones de la clase obrera y sus reivindicaciones, que ya habían visto sus victorias históricas disminuidas o suplantadas por el neoliberalismo, como tenemos también un desgaste de la clase obrera o una derrota de la clase obrera en su configuración como Estado o como alianzas estatales en la figura del socialismo real, ¿no? Y después de la caída del muro de Berlín y del bloque soviético, se tendrá también esta derrota del socialismo o derrota de la clase obrera dentro del ámbito teórico. Muchas personas de diferentes coordenadas de la izquierda, no solamente dentro del marxismo, darán un giro ideológico hacia la derecha, se convertirán en liberales, neoconservadores, etcétera, etcétera, todo este universo de personas que aparecieron en esas décadas y que
parece que empieza a surgir entonces desde esa época una especie de consenso de que la teoría marxista o la causa proletaria han perdido la intensidad que en algún momento tuvieron, si acaso desde el siglo XIX, pero sobre todo en el siglo XX, ¿no? Me viene a la mente, por ejemplo, lo que dice Bolívar Echeverría acerca de cómo también en este momento me vienen a la mente dos cosas. Uno, Bolívar Echeverría, con la visión que tiene acerca de que, por ejemplo, en Ilusiones de la Modernidad, que el momento en el cual se está escribiendo esta serie de debates es un momento transitorio de muchos cambios donde las cosas todavía no están completamente fijas, y la postura de Immanuel Wallerstein, donde también ve en este periodo transicional entre los 90 y el 2000 eh, todo una reconfiguración de las intenciones teóricas occidentales, ¿no? Y finalmente tenemos en la práctica el surgimiento de movimientos sociales que, al menos en ese momento, parecen estar haciendo victorias muy interesantes en el tercer mundo, en África, en Latinoamérica, incluso en Europa, los movimientos LGBT, los movimientos ecologistas, los movimientos feministas, todos empiezan a tener y ser impulsados desde las esferas intelectuales, como teniendo esta aura de que han de alguna u otra manera desplazado en importancia a la lucha del proletariado, ¿no? Entonces, frente a esa situación histórica, política, teórica y demás, se enmarca esta discusión y creo que entonces cobra mucho sentido que alguien como Laclau plantee las cosas en estos términos que lo hace. Siquiera es plausible viendo el contexto de la discusión, el contexto en el cual se está planteando estas teorías, Laclau, Chantal Mouffe, Zizek en su momento y tantos otros, porque hay una configuración histórica de la lucha de clases que hace plausible siquiera este tipo de afirmaciones, ¿no? Y yo creo que también vale mucho la pena ver no solamente cuáles son los argumentos que se están utilizando y criticarlos en el territorio filosófico, sino también ver cómo la lucha de clases ha cambiado de entonces para acá, para ver cómo se han puesto sobre el reflector ahora ciertas cosas que tal vez en ese momento eran difíciles de apreciar para estos intelectuales, ¿no? Pero fuera de ese contexto en el cual quiero que pensemos la discusión, me parece muy interesante la forma en que Laclau eh, articula con tanta claridad este argumento que para ese entonces, en el 2000, ya ni siquiera era nuevo, ¿no? Porque argumentos de esencialismo de clases y argumentos de este, dogmatismos marxistas se habían esgrimido desde los 60, ¿no? Desde la nueva izquierda. Entonces, que la Clau lo ponga con tanta claridad también parece que habla acerca de la madurez en la cual ha llegado esta clase de ideas, ¿no? Esta clase de teorías. Ok. Sí, yo también tengo unas distancias con la Clau, sobre las que voy a volver ahorita que acabe. Sí, pero la Clau pues, viene de ahí, de los 60, ¿no? De la nueva izquierda también. Eh, Entiendo, él era marxista. Él era marxista y después pues dejó de serlo. Bueno, se volvió crítico, post-marxista, ¿no? Él mismo creo que se llama a sí mismo post-marxista. Entonces, bueno, voy a volver ahorita sobre eso. Bueno, aunque Zizek, digamos, está de acuerdo en general, ¿no? Bueno, este tipo de crítica a este presunto esencialismo de clase del marxismo, que también le llaman economicismo, por razones que ahorita voy a argumentar, esta posición al esencialismo es la contingencia o la lógica de la contingencia, en el sentido de que eh, enfatiza que las cosas pueden ser también de otro modo. Pues. Entonces, Zizek está en general de acuerdo, por lo menos en este texto, con esta lógica de la contingencia, eh, aunque también le preocupa que la mera aceptación postmoderna de la pluralidad de luchas conlleve una aceptación resignada del sistema capitalista. Y este es el punto, el segundo el planteamiento de Zizek propiamente dicho, ¿no? Entonces, contra esta capitulación, Zizek argumenta, basándose en Lukács, que la clase proletaria, ¿no? Es tanto un elemento de la
serie de demandas sociales, o sea, una de tantas demandas, como un elemento estructurante de la misma, ¿no? Entonces, ante la sospecha del renovado esencialismo que esta tesis puede despertar, Zizek se limita simplemente a decir que él está entendiendo que la clase puede servir de principio estructurante en el sentido laclausiano, de que puede servir de principio hegemónico bajo todas las premisas de la contingencia, que el problema más bien es que la clau, o una postura laclausiana intransigente, podríamos decir, podría mostrarse reacia a esta consecuencia solamente debido a la incapacidad postmoderna de politizar verdaderamente la economía. Esa tesis es muy interesante, ¿no? De modo que la tesis central de Zizek diría que el abandono de la política de clases, así como el carácter puramente reformista de las demandas sociales en relación con el capitalismo, obedece simplemente a que la tesis de la contingencia no se ha radicalizado lo suficiente, es decir, no se ha extendido a la esfera de la economía, ¿no? Entonces, Zizek explica esto mediante una especie de psicoanálisis sobre la posición de la clau, porque según Zizek, la naturalización de lo económico se debe a que ese límite o esa barra, le dicen, ¿no? En términos como, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el otro psicoanalista famoso? Se me acaba de ir el nombre. Porque Lacan. Sí. Esta barra, el del sujeto barrado, ¿no? Este límite o esta barra sirve de condición de posibilidad para determinar el plano político de la contingencia. Entonces, la proyección de esta entidad que está por fuera de lo político es lo que Zizek entiende que es la ideología, ¿no? De manera que lo que sería ideológico en el planteamiento de la clau es precisamente la economía, ¿no? Entonces, dice Zizek en la cita de la página 109 de la edición del Fondo de Cultura, dice, en suma, la operación básica de la ideología es no solo el gesto deshistorizador de transformar un obstáculo empírico en una condición eterna, dice, las mujeres, los negros, ¿no? Son por naturaleza subordinados, etcétera, sino también el gesto opuesto de transportar el cierre imposibilidad a priori de un campo a un obstáculo puramente empírico, ¿no? Hasta ahí Zizek, ¿no? Entonces, en relación con Judith Butler, Zizek argumenta que incluso que el capitalismo es el telón de fondo sobre el cual tiene lugar el juego contingente de las identidades, ¿no? Y ahí trae a colación un argumento que extrae de los Grundrisse, ¿no? Que es un poco la idea de que la abstracción real del trabajo, en el sentido de que el trabajo se vuelve una categoría general real y efectiva en el momento en que todos podemos, como fuerza de trabajo que nos vendemos, cambiar de profesión indistintamente de nuestra identidad. Dice, ese trasfondo es el que es la condición histórica de posibilidad para que aparezca algo así como una diversidad de identidades, ¿no? Entonces, lo que él dice, por un lado, es que tanto Judith Butler y Laclau son secretamente kantianos, dice, ¿no? Es decir, que ponen una condición de posibilidad como medio trascendente, aunque ellos no se dan cuenta de eso, de ese movimiento, que sería el capitalismo. Y que en esa medida hacen del capitalismo algo incuestionado, pues, ¿no? Lo despolitizan. Paradójicamente, porque toda la intención de Laclau y de Butler, bueno, de Laclau con seguridad, de Butler yo no soy experto, pero paradójicamente porque toda la intención de Laclau sería politizar toda la vida social, ¿no? Ahora, yo tengo varias observaciones sobre la posición de Zizek, pero en lo que yo estoy muy de acuerdo, por lo menos en lo que tiene que ver con Laclau y con el planteamiento laclausiano, incluso en varios de sus discípulos, es que, por ejemplo, en Chantal Mouffe, ¿no? También, que es muy evidente que cuando hacen alusión a la economía, siempre la dudan como un tema que no van a tocar. Claro. Es muy sintomático, es muy sintomático. Entonces, Sí. siempre un poco lo que dicen es que Marx es un economicista y que Marx no entiende que lo que hace avanzar el capitalismo es la política, ¿no? En realidad, pero nunca se meten con la economía, siempre la dejan como la mencionan como para no meterse con ella y despliegan todo el argumento político fuera de ese plano.
Es O muy alguien que sintomático. les cuele un esencialismo por ahí, ¿no? Mejor deshacerse de todo. Sí, pero yo creo que hay un entendimiento un poco neoclásico de lo que es la economía, ¿no? Ya hemos hablado mucho de esto Claro. por relación con Varoufakis, en el sentido de que le entienden como que son leyes, ¿no? De, no sé, de los ciclos económicos, etcétera, ¿no? Entonces, como que prefieren no meterse en eso y enfatizar que por lo menos en lo que atañe a lo que Marx dice, hay cosas que no son económicas, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que quieren enfatizar. Pero bueno, en ese punto creo que Zizek tiene razón. En relación con Judith Butler, no sé. Pero bueno, ese es el planteamiento. Entonces, lo que, para, para resumirlo, lo que a Zizek le preocupa, y de todas formas, Zizek, a pesar de que al inicio dice que el, la disyuntiva es irrelevante, o sea, la disyuntiva entre movimientos sociales o lucha de clases, lo que de todas formas sí termina diciendo es que pues, los movimientos sociales son reformistas e integracionistas, mientras no pongan como principio articulador la lucha de clases. O sea, de todas formas recae, digamos, en un argumento cuadrado, marxista cuadrado, pues, ¿no? O sea que la prioridad es la lucha de clases porque es el capitalismo el que sirve de condición para la dispersión, para el aparecimiento de toda esta pluralidad de luchas, ¿no? Yo tengo algunos puntos que quiero señalar de Zizek y de la Clau, pero dejo que hable primero Pablo y después voy yo. En ese sentido, creo que también se entendería bastante bien cómo la posición marxista, tenemos que ponerle un nombre para caracterizarlos, ¿no? Los marxistas rancios, los marxistas Intransigente me gusta, rancio puede ser. intransigentes, está bueno, De broma, está chido. rancio puede ser. Pero el marxista intransigente, si lo podemos poner así, como figura, como hombre de paja, normalmente tiene como su antagonismo al lo que ellos llaman el posmodernismo, ¿no? Que también es otro hombre de paja que se arman entre ellos, pero que al menos en la exposición de Zizek quedaría muy bien determinado, aunque podríamos impugnar su definición de posmodernismo, por supuesto, con otras aproximaciones, pero lo determina muy bien en su argumentación, como esta eh, primacía de la multiplicidad de expresiones que se da en el seno social frente a lo que él se identifica como lo que queda barrado en el sujeto eh, que asumen Butler y Laclau, según él, ¿no? Que sería justamente la politización económica, ¿no? Posmodernismo entonces sería el desplazar o el deshacernos de la cuestión económica como ámbito de la discusión, como ámbito político de la definición de qué clase de economía es la que queremos para nuestra sociedad, para centrarnos únicamente en las discusiones que puedan existir entre esta multiplicidad de grupos que reivindican sus identidades, que reivindican eh, cualquiera sea sus reivindicaciones, hacia un Estado que ya no se plantea el cuestionamiento de esto que ha quedado de fuera, ¿no? La economía, ¿no? Entonces, postmodernismo sería una forma como de desplazar la atención del territorio de las formaciones socioeconómicas al territorio de los derechos de los sujetos dentro de un Estado capitalista, ¿no? Y esa sería, creo que una definición bastante operativa dentro del argumento de Zizek, que a mi juicio lo hace, agradezco que lo haga porque queda muy claro a qué se refiere, ¿no? Y que cuando el marxista intransigente habla de posmodernismo, podemos tal vez asumir que están hablando de algo muy similar a esto, ¿no? El simplemente deshacernos de la economía para quedarnos con las identidades, con las reivindicaciones de grupos, con los movimientos sociales. Sí, claro. Eh, sí, yo creería que Zizek o sea, como que inició rechazando la disyuntiva, pero terminó por optar por uno de los elementos de la disyuntiva. O sea, dijo, bueno, sí, Sí. pero la lucha, o sea, terminó adoptando la postura del marxista intransigente, por decirlo así. Pero Eh, también ajá, cabe mencionar que Zizek mismo se ha llamado a sí mismo un comunista moderado, ¿no? Un comunista conservador, creo que es la forma en que lo dice. Y creo que un poco sería en esto donde se nota un poco el conservadurismo de Zizek, el hecho de que aún así asume que la postura es que sí tiene que regresarse a una postura estricta, intransigente de clase, ¿no? sí. Y aquí es donde quiero aprovechar esta ocasión pues para meter la diferencia con el marxismo ortodoxo. ¿Por qué? Porque
entendiendo el marxismo ortodoxo, en el sentido un poco en que lo entiende Rui Mauro Marini, pues, ¿no? Como aquel marxismo que le preocupa la consistencia de la teoría, la evidencia de la teoría y su interpretación, ¿no? Correcta. Y no solo su aplicación empírica, sino la consistencia teórica de los ejes centrales que definen al marxismo como marxismo, que es explotación, teoría de la ganancia, teoría de la crisis, teoría del valor, ¿no? Entonces, habría un eje, pues, sobre el cual se podría definir la ortodoxia. Y que en ese terreno hay cosas que dice la Clau que para un ortodoxo son evidentemente falsas, ¿no? Y que, y que es raro que Zizek no las muestre. Entonces, lo que muestra que Zizek no es ortodoxo, es solamente intransigente, ¿no? ¿Y cuáles son? Yo tengo un artículo de esto, no lo digo como comercial, lo digo porque lo he estudiado mucho, pues, ¿no? De todos modos, vayan y léanlo. Link, no, bueno, no lo voy a dejar, solo lo anuncio. Este, la Clau tiene una noción de clase que la deriva él del principio de la división del trabajo, ¿no? Entonces, para él, la clase proletaria son los obreros industriales. Entonces, cuando él habla, y como muchos postmarxistas o críticos del marxismo así lo entienden, pues, ¿no? Cuando él habla de proletarios, él entiende la gente que trabaja en las fábricas y se organiza en sindicatos, ¿no? Y cuando él entiende, y en ese registro, cuando él entiende lucha de clases, él entiende conflictos laborales por el mejores salarios, reducción de la jornada laboral, ya sabemos, ¿no? Y entonces él tiene a lo que veo es que él tiene una visión restringida de lo que es la clase, ¿no? Yo en el artículo este le contraargumenté que ortodoxamente, ¿no? Clase es la clase asalariada, clase que vende su trabajo por salario, ¿no? Y que despliega tiempo de trabajo necesario y plus trabajo, o sea, que es explotada, para decirlo burdamente, ¿no? Y en ese registro, las luchas de clases no se limitan a ser solamente conflictos laborales, sino que a gran escala, a nivel macroeconómico, son conflictos por la reducción del tiempo de plus trabajo. Es algo que lo que siempre estamos hablando aquí, ¿no? Y esa reducción del tiempo de plus trabajo rebasa por mucho la esfera puramente laboral, aunque la laboral está, por supuesto, incluida. Pues no es una minusvaloración, solamente es que lo rebasa, pues, ¿no? Entonces, las prestaciones sociales, el problema de la recuperación del espacio público, pues, ¿no? Ahorita que está con lo de la gentrificación y demás, eh, todo eso es una lucha que tiene que ver desde la perspectiva marxista con la ampliación del tiempo de trabajo necesario para la reproducción de la vida proletaria en detrimento de la conversión de cierta porción del trabajo en plus trabajo por parte del capital, ¿no? Entonces hay una noción más amplia de lo que es clase y lucha de clases para el marxismo ortodoxo. Y es muy notorio que Zizek no saca a colación eso. Pues Zizek tácitamente acepta las definiciones restringidas de la Clau. Entonces él simplemente... ¿No me parece que ahí hay, curiosamente y tal vez sintomáticamente, operante un proceso ideológico de ofuscación de las relaciones económicas? Porque, a mi entender, el, la problemática que surge al momento de errar en la identificación de estas reivindicaciones como reivindicaciones de la clase obrera, es decir, el no poder ver, por ejemplo, en la reivindicación de servicios de salud para la población LGBT, de lo de la gentrificación, la exigencia de que el Estado tome cartas en el asunto para la modificación de las regulaciones que ayuden a evitar los procesos de gentrificación y el desplazamiento de poblaciones, o cualquier otra reivindicación. El problema que surge al no identificarlas como lucha de clases, como reivindicaciones de la clase obrera, se encontraría en el hecho de que no es claro para los sujetos económicos de qué manera estas reivindicaciones tienen que ver con la reducción del tiempo de plus trabajo, ¿no? En la medida de que lo que estamos observando es una transformación del plusproducto social por por intermediación de las instancias institucionales del Estado,
en oferta de servicios, en legislación, en etcétera, etcétera, ¿no? Pero esa transformación del plusproducto social no se alcanza a ver claramente cómo significa también una reducción del tiempo de plus trabajo, ¿no? Es ahí en esa opacidad donde surgiría justamente la ideología de que estas dos cosas están disociadas, de que una cosa que es un mismo proceso de lucha de clases sea dos cosas distintas cuando se habla de la reducción del tiempo de plus trabajo en el trabajo, en la oficina, con el salario, con la jornada laboral, sea distinto de la reducción del tiempo de plus trabajo en la oferta de servicios sociales por medio de la redistribución del plusproducto social a través de los mecanismos estatales de básicamente impuestos, ¿no? Hacienda y demás. ¿No te parece que ahí estaría la opacidad que crea esta ideología? Sí, bueno, y yo creo que más bien habría una opacidad que tiene que ver con la esfera en donde ocurre también esta apropiación del pues, trabajo, pues, ¿no? Que es en la esfera del intercambio, etcétera, que abre nichos para la inversión de capitales suplementarios, ¿no? Eh, pero que principal crítica a la Clau y a Zizek en esto es que ellos no ayudan en nada a clarificar. O sea, la tarea de la teoría sería precisamente esa, pues, ¿no? Entonces simplemente agarran lo que el mismo sentido común entiende y que pues el sentido común lo entiende así porque es la forma en que vivimos, pues, ¿no? Entonces la misma realidad se opaca a sí misma, por decirlo así, debido a las relaciones de intercambio, ya sabemos, ¿no? Pero justamente la tarea de un marxista sería precisamente clarificar eso, pues, ¿no? Y es algo que yo no veo que Zizek está haciendo. Entonces yo creo que Zizek quiere poner la... está enfatizando la importancia de la lucha contra el capitalismo por vía de un argumento muy rebuscado, eh, eh, pseudofilosófico. Y digo pseudofilosófico porque utiliza términos filosóficos para argumentar simplemente que de Laclau y Butler ponen como condición de posibilidad, etcétera. Pero en realidad él los está psicoanalizando, pues, ¿no? Y a mí también se me hace muy burdo, yo no soy psicoanalista, pero también ¿por qué los empieza a psicoanalizar? ¿No? Que es como una especie de dimensión oscura que no quieren enunciar, pero que sirve de condición para que hablen de lo que es claro, ¿no? Es como una especie de, no soy experto, pero como de dimensión inconsciente, subconsciente, ¿no? Que sirve como de base para ver, ¿no? Eh, o sea, que lo reprimido, ¿no? Sirve de contraste para poner lo que está manifiesto. Entonces yo creo que él empieza aquí peca un poco aquí como de verborrea intelectual porque vuelve demasiado abstracto e innecesario e irreal el problema, pues, ¿no? Porque mi otro punto es que ni en Laclau ni en Zizek hay una salida empírica a esta disyuntiva entre lucha de clases y movimientos sociales. Porque lo que tendría que hacerse, y no digo que no se haya hecho, lo que tendría que hacerse, a lo que voy con desde la filosofía, pues también, es aludir al hecho de cómo es que efectivamente las demandas sociales, las diversas demandas sociales feministas, ecologistas, se ven afectadas por la condición capitalista, pero no en este sentido como trascendental o historicista o lo que sea, pues, ¿no? Como demasiado abstracto, sino que debería cuantificarse incluso cuál es la relación que mantiene frustrada la consecución de estas demandas debido a la existencia o la persistencia de las relaciones capitalistas de producción. Y entonces ese es el verdadero problema. Pues yo no sé por qué da este rodeo como psicoanalítico que, que es un poco como que dicen, bueno, no se han dado cuenta de que están reprimiendo la economía como la condición de posibilidad de que saquen a la luz la diversidad. Pues puede ser, pues no, pero se me hace no solo forzado, sino se me hace un poco como eh, negligente, pues, hacer ese tipo de observaciones. Yo no sé qué diría un psicoanalista de ese tipo de cosas, ¿no? Pero lo que sí sé, por ética profesional, no te puedes poner a psicoanalizar a todo el mundo, ¿no? Y aquí lo que se le da mucho allí, y también a la Clau en cierto sentido, es ponerse a psicoanalizar a la sociedad, ¿no? Entonces, si ya es complicado psicoanalizar a un individuo, mucho más a la sociedad. Pero bueno, ese es otro tema, no me corresponde a mí tocarlo, pero... Además, bien,
interesante cómo se implementa una explicación psicoanalista para psicoanalística, psicoanali- del psicoanálisis, para o más bien en detrimento de una posible explicación económico-política, mientras Zizek está criticando a la Claudia Butler de sacar a la economía de sus consideraciones para quedarse únicamente con el mundo capitalista y el juego dentro del Estado de las reivindicaciones sociales y de derechos, él en efecto está sacando a la economía de su aparato teórico terminológico para entender la realidad social y el despliegue histórico de esa realidad social en términos puramente psicoanalíticos. Aquí Zizek está está pecando de aquello de lo que ve en el ojo de Butler y de Leclau. En la práctica, él se está deshaciendo de las herramientas del análisis y la crítica de la economía política con tal de conservar su punto de vista económico, psicoanalítico. Y con eso termina por, ideológicamente, ofuscar lo que son relaciones económicas reales entre los sujetos, relaciones sociales, que determinan la forma en que el plusvalor nunca es apropiado con tal de satisfacer las necesidades de estos grupos, porque hay relaciones sociales de producción que determinan que ese plusvalor se convierta primero que nada en la ganancia capitalista, ¿no? En las diferentes formas de la ganancia, ¿no? En los diferentes espacios de los diferentes capitales en juego, en un capital global. Pero, pero que esa es la determinación estructural a la que se llega, ¿no? Y que si no se transforma en disfrute de la clase obrera ese plusvalor, es porque está siendo explotado por la clase propietaria, ¿no? No es porque haya una represión psicoanalítica en los sujetos históricos, sino porque están operando relaciones económico-políticas efectivas, reales y violentas entre los sujetos, y que históricamente han sido sostenidas no por la cooperación tácita de sujetos que son partícipes de su propia opresión, que es un poco el argumento que luego se ofrece para explicar cómo ha sucedido estas cosas, sino que han tenido que ser mantenidas así a punta de la violencia estatal y la violencia paraestatal que se ejerce en todas las sociedades capitalistas por medio de diversos mecanismos, algunos muy sutiles, otros muy obvios y bombásticos, ¿no? Sí, Pero claro. Ujú. estaría pasando eso curiosamente. Gigi que está haciendo exactamente lo mismo que está criticando. Sí, claro. Sí, yo creo que una de las cosas por las cuales surge yo al principio, o sea, yo estoy de acuerdo con Zizek al inicio de su exposición. Yo creo que es una falsa disyuntiva. Ajá. Eh, pero que eso no quiere decir que no sea una disyuntiva aparente y que en esa apariencia tenga un peso en la realidad, pues, ¿no? Eh, por- Porque lo que quiero sugerir con esto es que mientras no sea clarificada la naturaleza de la clase y los intereses de clase y se sigue interpretando la clase como los sindicatos corporativos que luchan por mejoras salariales y que pueden hacerlo incluso en detrimento de otras luchas o aliándose incluso con la reacción, ¿no? En contra de las otras demandas sociales, no es en interés de la clase técnicamente hablando, pues no es una cosa que Pablo señaló muy bien en otro episodio, no me acuerdo en cuál fue, pero que señalaste muy bien, ¿no? Que lo que hay que entender es que esas demandas están en contra de ese corporativismo obrero está en contra de la constitución de la clase proletaria, ¿no? Esa frase me gustó muchísimo de ti. Entonces, y lo que hay que hacer es explicar lo que es la clase, y que el paso de la clase en sí a la clase para sí implica el cambio de perspectiva hacia un nivel macroeconómico en la inteligencia de que entonces muchas de las demandas sociales, ¿no? El ecologismo sería el feminismo, etcétera, el racismo, tienen que ver también, no se reducen por supuesto, pero tienen que ver con el interés, con reapropiarse del tiempo de plus trabajo para la clase proletaria, pues, ¿no? Porque muchas de esas demandas tienen que ver con redistribución de recursos, pues, ¿no? Con prestaciones sociales, ¿no? Con brecha salarial, qué sé yo, con ocupación y privatización de la naturaleza, pues, ¿no? O del espacio público. Entonces, muchas de esas demandas tienen que ver con una cuestión de clase a nivel
estructural, pues, ¿no? Pero esa sería la tarea de que un marxista debería llevar a cabo, pues, ¿no? A clarificar ese tránsito. Y es una tarea que el Zizek no está haciendo y que debería hacer, y que él simplemente está suplantando con una especie de explicación, yo diría que pseudo psicoanalítica, pues, ¿no? Sobre por qué se omite o se llega a omitir la, la conciencia de que el capitalismo también es un enemigo, ¿no? Yo le echaría la culpa incluso a Zizek, ¿no? Diría, es que más bien uno llega a omitir eso porque no sea, los teóricos no lo clarifican, pues, ¿no? Y él está en la posición perfecta para hacerlo, pues. Es extraño que no lo haga, pues, ¿no? Entonces, bueno, insisto, creo que yo estoy de acuerdo en que es una pseudo disyuntiva, pero que no se ve que sea falsa mientras no se explique por qué estructuralmente. No me gusta mucho la palabra estructural, pero bueno, a nivel ampliado, en escala ampliada, mejor dicho, la clase de hecho sí afecta los problemas de redistribución, ¿no? Que afectan o frustran la consecución de las demandas, de las distintas demandas sociales. Entonces las demandas sociales no es por meterles una agenda que no es la suya, pues, ¿no? Sino que las demandas de hecho están limitadas por las relaciones capitalistas de producción y de redistribución, ¿no? Entonces, yo creo que ese sería el principal problema con lo que está diciendo Zizek, ¿no? Y otro es ese como rodeo terminológico, conceptual, que no termina por no explicar nada y al final Zizek termina regresándonos a la misma disyuntiva y intransigente de la que se quería distanciar al inicio, ¿no? Porque básicamente lo que termina diciendo es, bueno, son reformistas, son burguesas, ¿no? Básicamente es lo que está diciendo. Y que también tiene esta primera objeción que levantaste muy, muy bien. Tiene mucho que ver con el hecho de que, a ver si me acuerdo cómo lo pusiste, ¿no? Eh, el hecho de que nosotros asumamos que estas reivindicaciones de los grupos sociales sean reformistas, sean únicamente, digámoslo, identitarias, todo este tema de la política de la identidad, que es un tema muy norteamericano, muy occidental en esa época de los 2000, pero que ahora estamos viendo, por ejemplo, con el caso de Trump y todas las modificaciones que ha hecho justamente para expulsar a ciertos grupos sociales del aparato del Estado y de ciertos sectores de la economía. También habla ahí de cómo se están separando a la clase obrera en su seno, ¿no? Internamente. Pero justamente una reivindicación que a mí se me hace difícil entender por qué ciertos marxistas incluso no la pueden entender como una reivindicación de clase, es justamente estos de las brechas salariales, el techo de cristal, todas estas cuestiones que son como típicamente feministas y que por ser típicamente feministas dentro de muchos grupos del marxismo se tildan automáticamente de liberales, reformistas y burguesas. A mí no me queda entender cómo para un marxista una reivindicación como esta puede ser así. Y digo, en un término así como personal, Yankel y yo hemos estado en discusiones académicas donde se nos han presentado estos argumentos por parte de marxistas, no voy a decir de quién, pero que en su momento pues también nos quedamos un poco de, oye, ¿por qué? ¿No? Pero la cuestión aquí sería clarificar de qué manera de hecho lo son, ¿no? Y ni siquiera es muy difícil, porque cuando uno entiende que las reivindicaciones por la brecha salarial, por ejemplo, lo que buscan es que las mujeres accedan al mismo salario que sus contrapartes hombres dentro de las mismas industrias en puestos laborales comparables, se entiende entonces que eso, la existencia de esa reivindicación, lo que indica es que dentro de la clase obrera hay un sector de la clase a la cual se le remunera por debajo de la media del resto de la clase. Y eso se llama superexplotación. Y es uno de los mecanismos mediante los cuales la clase burguesa busca el descenso de la tasa, digo, del salario global de la clase, justamente para maximizar el tiempo de plus trabajo. Justamente lo opuesto de lo que las reivindicaciones laborales buscarían hacer al reducir ese tiempo de plus trabajo, al estandarizar
eh, el salario dentro de la misma clase, además de que les ofrece como clase un piso firme desde el cual estructurar frentes de lucha contra su enemigo de clase, contra la clase trabajadora, digo, contra la clase burguesa, en la búsqueda de la construcción de la propiedad comunal de los medios de producción, ¿no? De la propiedad social de los medios de producción. Pero, ¿cómo alguien que se dice marxista podría ver justamente este tipo de reivindicaciones y no entenderlas como un problema de la clase obrera? Está más allá de mi entendimiento. Es en este tipo de cosas donde yo creo que ciertos sectores que incluso se reivindican marxistas, estos marxistas recalcitrantes, esos marxistas vulgares, de los cuales también hemos hablado, en el caso de cuando discutíamos el postmarxismo, por ejemplo, lo que muestran es una carencia del entendimiento de las categorías teóricas que funcionan dentro del materialismo histórico para entender la realidad social de totalidades económicas como el capitalismo, ¿no? Simplemente no hay una claridad de qué significa clase y mucho menos de cuáles son los mecanismos que determinan la existencia de clases dentro de la sociedad. Cómo hay intermediaciones sociales que determinan que la transformación del valor social eh, llegue a una u otra clase que están junto con las mediaciones económicas del mercado y el mercado de fuerza de trabajo en particular, ¿no? Entonces, como que ahí es un punto donde para muchos marxistas se vuelve un problema, pero que curiosamente no era un problema para muchas de las primeras generaciones del marxismo, para los cuales era claro cómo la sociedad burguesa, o más bien el modo de producción burgués, había hecho posible un tipo de sociedad que luego se veía frustrada en sus objetivos morales de construir igualdad, de construir derecho, de construir bienestar para todos, en la medida en que el modo de producción que la había posibilitado justamente tendía a la distribución de la riqueza social a través de líneas de clase y que justamente es esa base técnica de la sociedad, la distribución en clases y la distribución de los elementos productivos ya en el proceso de producción, la que hacía imposible que la sociedad burguesa alcanzara sus propios objetivos explícitos, ¿no? Y que la crítica de mucho del marxismo siempre se ha enfocado en eso, en hacer ver cómo dentro del capitalismo la sociedad burguesa no puede realizar sus propios objetivos. Y se ve clarísimo en cosas como este, ¿no? Sí, es un poco como, bueno, a mí se me ocurrió de ejemplo, aunque quizá no específicamente lo que estás diciendo, pero que dicen cosas parecidas, recalcitrantes, pues son los de la crítica del valor, ¿no? Porque una de las críticas que yo le he hecho a la crítica, crítica de la crítica crítica, eh, bueno, la crítica del valor es que tiene un texto, un manifiesto contra el trabajo, que bueno, en general, ok, en principio digamos que estamos de acuerdo, ¿no? Si por trabajo vamos a entender el trabajo sometidos, etcétera, estamos en contra, pues, ¿no? Pero ellos en ese texto eh, se oponen mucho a las demandas de la clase proletaria por el pleno empleo. Entonces, y se pelean con la clase proletaria, pues, ¿no? Dicen que esa demanda es integracionista, burguesa, podríamos decir, pues, ¿no? La demanda de pleno empleo. Entonces, yo creo que ese tipo y eso es lo que también podría ser una posición recalcitrante, pues, ¿no? Incluso dentro de la discusión marxista, pues, ¿no? Y aquí podemos volver a lo que decíamos sobre la Sagrada Familia, perdón, sobre la cuestión judía de la discusión entre Bauer y Marx, ¿no? Porque yo creo que este tipo de posturas recalcitrantes son algo como remanentes del Bauerismo dentro del marxismo, por decirlo así, ¿no? Entonces, ellos dicen que esta demanda de pleno empleo lo único que haría es perpetuar al modo de producción capitalista por un lado, y por otro lado la demanda en sí misma es anacrónica en el sentido de que no está compaginada, no está articulada, no está coordinada, mejor dicho, con la tendencia al incremento de la composición orgánica en detrimento del capital variable, ya saben, ¿no? Bueno, a la sustitución, pues, de fuerza viva, de fuerza de trabajo viva por maquinaria. Entonces ellos desestiman esa demanda por dos frentes. Uno porque es procapitalista, según ellos, y otra porque no está coordinada con las tendencias del desarrollo tecnológico del capital, ¿no?
Entonces lo que ellos un poco dicen es que lo que habría que facilitar, hacer, acelerar, pues es esta precipitación del capitalismo y no estar demandando integración. Yo creo que esa es una postura muy recalcitrante porque desde mi punto de vista, creo yo, pues, ¿no? Todas las demandas de integración proletaria, en el sentido de que incluso demandan mayor salario, mayores prestaciones, son antagónicas a los intereses del capital porque el capital no solo vive del trabajo abstracto en abstracto, sino vive de la porción que de ese trabajo abstracto es tiempo de plus trabajo. Y es algo que este bagüerismo marxista le cuesta mucho entender. Ellos creen que vive de trabajo abstracto en abstracto. Entonces que cualquier demanda salarial es trabajo abstracto y no importa, pues, simplemente estás alimentando la maquinaria del capital, ¿no? Entonces yo creo que un poco el problema también extrapolando hacia el rechazo de otras demandas sociales también iría por ahí, ¿no? En el sentido de que, bueno, entonces un debate clásico, ahorita yo no tengo nombres, me gustaría traer nombres a colación para desarrollar más, pero me acuerdo de memoria, pues, ¿no? Un debate clásico es el de la integración o no de las mujeres a la fuerza laboral, ¿no? Que es un debate análogo, pues, ¿no? Eh, que el problema es que sí, que la demanda misma de que las mujeres se integren, pues sería como demandar la explotación de las mujeres, etcétera, y que lo que habría que hacer es oponerse al capitalismo, etcétera, ¿no? Pero insisto, eso, o sea, eso es cierto solo en abstracto, ¿no? Pero en concreto uno podría decir, bueno, si de lo que se trata es de que la masa proletaria se incremente y se organice, no tiene nada que ver con que haya una integración de ciertos segmentos de la población a la clase. Lo que importa es el paso de la clase en sí a la clase para sí. Y entonces, si la demanda implica la mejora de la condición proletaria en general y la mejora de ese segmento en particular, no habría por qué oponerse a ella, pues, ¿no? No habría por qué oponerse a ella. Y si implica también cierto nivel de autonomía, por ejemplo, en el ámbito doméstico, tampoco habría por qué oponerse a ella, ¿no? Entonces, el punto también es, si se enfoca desde un punto de vista abstracto, entonces surge esta posición recalcitrante, bauerista, ¿no? Intransigente, de que solamente vale la postura que se opone al capital de forma abstracta, porque ese es también el otro punto, que la crítica del valor se opone al capital de forma abstracta. No hay una oposición política propiamente dicha, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es En el sentido que no produce un programa de un acción. programa, sí, una demanda, pues, sí, o sea, es muy clara la demanda de mejora salarial, pleno empleo, etcétera, prestaciones son muy claras, pues, ¿no? Pero lo que no es claro es en términos de que habría que oponerse al capital como modo de producción solamente desde la crítica del trabajo abstracto. Eso no es claro, pues, ¿no? Eso no es claro. Es un poco como lo Sí, de Zizek, como, sí, sí, ok, sí. Que incluso en la forma en que Jake presenta el argumento de los Grundrisse del trabajo abstracto, se entiende por qué el trabajo abstracto es una problemática, pero no se entiende de qué manera el trabajo abstracto opera realmente en la forma que el valor toma dentro de la sociedad que ujú, los sujetos confrontan constantemente, ¿no? Y ahí, por ejemplo, lo que dices de la introducción de las mujeres a la clase obrera es extremadamente revelador, ¿no? Porque de un lado no solamente estamos hablando que los números absolutos de la clase obrera se incrementan y por lo tanto cualquier acción revolucionaria que tomen como clase sería más contundente, más factible que tome las riendas de la sociedad y la producción social, sino que además, mientras más sujetos se confrontan con la forma en que el valor explotado toma frente a ellos, es decir, como medios de producción de capital, más hay mayor fomento al desarrollo de una conciencia de clase. Podríamos decir, como hemos dicho en el pasado, la condición de clase objetiva de los sujetos se cifra en su relación con los medios de producción, pero frente a esa condición de clase objetiva es necesario el fomento de una conciencia de clase, pero también la conciencia de clase aparece ahí donde los sujetos se confrontan con su realidad ujú. objetiva, donde el trabajador se confronta con los medios de producción como agentes de su propia explotación, representando a la voluntad de un capitalista particular o en abstracto como valor que lo explote.
También el capitalista entonces empieza a entender que hay ciertas formas del valor que lo están oprimiendo, que lo están explotando, que lo están antagonizando todo el tiempo y frente a las cuales puede adquirir una cierta forma de conciencia particular, ¿no? Que esa conciencia luego se transforma en ludismo y vayan en contra de Mm. los medios de producción es una cosa distinta, es producto de la ideología justamente, pero de lo que se trataría es de canalizar esa conciencia que acontece de manera espontánea en la relación que tienen los sujetos dentro de los procesos productivos hacia una conciencia de clase, ¿no? Hacia el entendimiento de que sus reivindicaciones y de que sus propios sentimientos de agravio frente a la empresa capitalista tienen su asiento en el hecho de que está siendo explotado, en el hecho de que el valor que se le saca se convierte en ganancia y no regresa a él, ya sea a través de la sociedad o directamente, ¿no? Claro. Sí, y ahorita que lo dices ya me acordé. Hay un pasaje donde el mismo Marx, ¿no? Se lamenta para que vean que el mismo Marx puede tener posturas intransigentes. Y que el hecho de que yo sea ortodoxo no me impide, pero para nada criticar a Marx. Hay un pasaje del Capital donde Marx se lamenta de la integración de las mujeres a la fuerza laboral, porque justamente lo que él alega, y yo creo que de una forma completamente falsa e ideológica, es que esa integración debilita la resistencia que la clase obrera puede eh, eh, tener ante las políticas capitalistas, ¿no? Eso es falso, pues históricamente eso es falso, pues incluso pues, han estado en huelgas, han dirigido huelgas, han tenido huelgas exitosas, etcétera, pues, ¿no? Pero lo que quiero señalar es que incluso esta postura típica, pues, de un marxismo intransigente, la ha exhibido Marx, incluso en contra de de lo que implica su concepto de clase, pues, ¿no? Pero bueno, esa es una cosa. Entonces yo eh, creo que hay este retorno que eh, al que Zizek nos conduce hacia la postura intransigente, marxista, tiene que ver con que no nos tomamos en serio la aclaración de en qué consiste la posición y el interés de clase en términos conceptuales y nos quedamos simplemente con las posiciones empíricas que encontramos y las segmentaciones de la clase dentro de las luchas específicas, pues, ¿no? Necesitamos mantener la conciencia de lo que es la clase para sí desde un punto de vista teórico y es una oportunidad que Zizek dejó pasar en este argumento, pues, ¿no? Ahora, y esto lo digo un poco para cerrar mi punto, para que no se me olvide además, contra la Clau, de todas formas, habría que decir no solamente que tiene una interpretación restringida de la clase y del interés de clase al corporativismo y a los trabajadores industriales, sino que es desde el clausismo, la clausianismo, no sé cómo se diga, y de toda la escuela también, que se ha anticipado la tesis de que el capitalismo como su cosa sustantiva no existe, que lo que existe son articulaciones contingentes que dan lugar a políticas, por ejemplo, neoliberales, ¿no? Contra las cuales los sujetos tienen que lidiar, pero que el capitalismo, por decirlo así, es un pseudo objeto o una pseudo realidad creada solamente por los marxistas, ¿no? Entonces, independientemente de mis instancias con Zizek, también habría que denunciar, bueno, no denunciar, ¿no? Suena muy raro. También habría que criticar, pues, ¿no? A la Clau, o yo lo criticaría en el sentido de que su postura conduce a concluir que realidades como el capitalismo, como el modo capitalista de producción, no existen, que solo son articulaciones contingentes. Y eso, llevado un poco más al extremo, también conduce la postura, para mí muy rara, de que, eh, de lo que se trata para enfrentar al neoliberalismo, por ejemplo, es un tema que está muy de moda, es de criticar o de observar los modos de autosugestión que los sujetos tienen a tales o cuales políticas. O sea, y ahí ya no se trata tanto de la relación de explotación, de las relaciones de producción y de distribución sociales que se imponen y que definen la condición de clase, sino que se trata de la autoexplotación, de la situación por la cual yo psicológicamente estoy apegado a las políticas que me explotan, etcétera, porque ya la realidad capitalista se ha dispersado tanto, se ha minado tanto, que
se ha reducido a una realidad puramente subjetiva, pues, ¿no? Y por eso hacen este paradigma hace tanto énfasis en las formas de subjetivación, en cómo nos integramos al neoliberalismo desde la autoexplotación. Byung-Chul Han también es un filósofo muy prominente sobre este tema, pues, ¿no? De la autoexplotación. Entonces, simplemente es eso, ¿no? Observar que no solo se trata de que Zizek de alguna forma sustantiviza de una forma muy ficcional y ficcional, voy a decirle, el capitalismo, porque lo vuelve como una especie de realidad, eh, ¿cómo decirlo? Como que trascendente y abstracta, aunque la historiza, pues, ¿no? Sobre la cual se define la diversidad de luchas, pero contra la cual habría que enfrentarnos también sin que haya una agenda concreta de cuál deberían ser los términos de esa oposición. Y está el otro extremo, el de la Clau, que justamente en respuesta a este tipo de abstracciones disuelven la realidad capitalista a una realidad puramente subjetiva o que es efecto de la mera contingencia de políticas y de circunstancias, ¿no? Entonces también creo que son dos extremos que a mí se me hacen irreales, pues, ¿no? Y que se compaginan en el sentido de la discusión, ¿no? Uno se sigue del otro, pero que a mí se me hacen irreales en el sentido de que no atienden o no tienen comprensión de cuál es la realidad capitalista o en qué consiste, pues, o cómo cabría definirla y cómo cabría definir también la situación de clase, ¿no? Pero bueno, yo hasta ahí dejo mi comentario, no sé si quieres decir algo más, Pablo. Pues ya para acabar, otra forma de reformular lo que acaba de decir Yankel sería diciendo que si bien estamos de acuerdo con la crítica que Zizek hace a la Clau, de que la Clau expulsa a la economía como espacio de disputa, a la decisión sobre la forma económica de la sociedad y acepta tácitamente una forma capitalista, Zizek, por su lado, aceptaría que tenemos que repolitizar la política, pero para ello se rechaza el uso de las herramientas de la crítica económica política, ¿no? Sería como la contraparte de justamente lo que Yankel está diciendo. Zizek, a pesar de que tiene esta historización del capitalismo, su historización es abstracta en la medida en que no ha podido, utilizando el método de la crítica de la economía política, concretizar esa historización en las diferentes luchas que llevan los sujetos en su interior para la decisión de cómo y qué hacer con el plusvalor social, ¿no? Entonces, el punto abstracto de historización de Zizek tendría que ser radicalizado todavía mediante la concreción a la cual accedemos con la crítica de la economía política. Y que es sin ella que nos encontramos en una posición donde de hecho estamos aceptando a la forma capitalista histórico-social. No es únicamente que la estemos aceptando cuando aceptamos la multiplicidad de luchas sociales, sino que también lo estamos aceptando cuando las rechazamos esa multiplicidad de luchas sociales al no entenderlas en su articulación con la base económica de la sociedad, ¿no? También lo estamos rechazando ahí, porque no estamos viendo cómo funciona de hecho, sino simplemente somos recalcitrantes en la medida en que asumimos que hay un punto que sería la lucha de clases, que sería lo importante, pero que todavía vemos abstractamente porque no lo podemos ligar con la fenomenología social que observamos todos los días, ¿no? Sí, yo creo, perdón ya para acabar. Yo creo que un poco aquí la Clau y Zizek, insisto, no podría argumentar sobre Butler, pero por lo menos la Clau y Zizek, cada quien en su antinomia, dejan completamente intocado el problema, pues, ¿no? O Sí. sea, que ya sea el capitalismo, ya sea las demandas sociales, que quedan intocadas porque lo único que están haciendo es una interpretación conceptual o abstracta, mejor dicho, puramente abstracta de cuáles son las relaciones entre una cosa y la otra, pero como esa interpretación no está basada en el conocimiento y el concepto de los intereses reales, ¿no? Que es un poco a lo que invita Marx en la Sagrada Familia, que conocer los intereses reales, Sí. como no está basado en eso, entonces el problema queda un poco intocado, pues entonces un poco como de, pues cuál te gusta más, pues, ¿no? Pero también por eso es que y aquí es una crítica a las dos posturas,
es que son muy pop, pues, ¿no? Porque Sí, y son susceptibles de circular como ideas interesantes que dan que pensar, pero que no ponen en problema, no ponen en cuestión realmente nada porque no se alinean con ningún interés real, pues, ¿no? No hay un interés sí. masivo que esté expresado aquí y que se ha llevado a la conciencia o al ser para sí y al concepto. Entonces, ese paso que, como veíamos en la Sagrada Familia, es lo que es esencial para Marx, ¿no? Conocer el interés de la masa, llevarlo a la teoría y de esa forma volver a la teoría un arma. Aquí un poco es una teoría, son teorías inofensivas, pues. O sea, pueden sonar lo muy radicales que se quiera y por muy enredadas que se quiera, pero dejan intocado el problema. Entonces, se vuelve una cuestión como de cuál es la postura que deciden adoptar con base en premisas abstractas, pero el problema, insisto, queda completamente intocado, pues, ¿no? El Ujú. capitalismo no se ve mermado, ni siquiera teóricamente, por la crítica psicoanalista que hace Gigi. No lo hace, te los juro que no. Sí. Sí, y eso habla mucho acerca de la falsa radicalidad de muchas de estas posturas intelectuales, ¿no? No solamente G.J. Laclau, muchísimas otras, que se visten en ropas de radicalidad, pero que dejan la cuestión totalmente inerme, ¿no? La dejan ahí tranquilita. Frente a ese tipo de cosas es que el marxismo ortodoxo, el marxismo de la crítica de la economía política, intenta ahora sí, clarificando las cosas, impulsar la promoción de ciertas reivindicaciones y ciertos programas políticos concretos, que es a lo cual no puede llegar el gijequianismo y de hecho como decía yo, viéndolo a la distancia, 20 años, 25 años después, jamás ha habido un movimiento político de agenda gijiquenista, ¿no? O sea, Zizek nunca ha hecho un programa político, ni sus seguidores, ni nadie que asuma su crítica psicoanalística, porque no da para eso la crítica, ¿no? Puede ser fértil y puede ser útil en otros ámbitos. Si queremos entender cómo funcionan ciertos aspectos de la ideología, no voy a poner eso en cuestión en este momento, pero para la producción de reivindicaciones de la clase obrera, un programa político que realmente afrenta al capitalismo con la intención de construir algo que llamemos socialismo, ahí no da lo suficiente. Ahí no, no vamos a encontrar lo que necesitamos. Sí, sí, se queda un poco en aspiración, insistencia en volver a oponerse al capital. O sea, yo estoy de acuerdo con Jake en eso, pero no veo claro cómo a partir de su explicación pseudo psicoanalista. Pero bueno, Sí, vamos a volver sobre estos temas, porque ciertamente hemos tocado solamente la punta del iceberg. Es más complejo todo esto, eh, porque justamente lo que está haciendo falta para nosotros, pues no digo que haga falta en el estado de la cuestión, obviamente, ¿no? Pero lo que estaría haciendo falta en este foro que tenemos, pues, ¿no? Sería la investigación de cuál es efectivamente la relación entre las relaciones capitalistas de producción y distribución con las distintas demandas sociales, independientemente de que esas demandas puedan tener otra existencia que no tiene nada que ver con la realidad capitalista o otro estatus también, pero cuál es el momento en que sí hay una compaginación entre la realidad capitalista de las relaciones de producción y distribución con el alcance o no de de las demandas sociales. Eso es lo que está haciendo falta, pues, ¿no? Para no quedarnos aquí solamente con la crítica de Zizek y terminar siendo igual de irrelevantes, sí, ¿no? sí. Entonces, bueno, vamos a volver sobre esos temas próximamente y bueno, no sé si Pablo quiere decir algo más. Yo por mi parte me despido. Gracias por sintonizar. Yo soy Yankel Peralta. No se olviden compartir el video, dar like y dejarnos sus comentarios. Y ya así como dice Yankel, mi nombre es Pablo Valle, y los invitamos otra vez a que comenten, den like, compartan, dejen sus comentarios y obviamente que se suscriban al canal y nos sigan y se unan a las discusiones que puedan haber, ¿no? Fuera de eso, pues les agradezco a todas, todos, todes, te agradezco a ti, Yankel, que estés en los controles y pues hasta luego, hasta la próxima. Sale. Bueno, voy a cerrar con la Soviet Moon porque me hicieron enojar. Bye.